bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe, a través de una entrevista a Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, se abordará el tratamiento de los temas nucleares a nivel mundial. En el oscuro telón de la política global, donde las decisiones sobre armas nucleares y energía atómica pueden cambiar el destino de naciones enteras, se encuentra un argentino que juega un rol de suma relevancia mundial. Se trata de Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Como líder de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, Grossi ha enfrentado desafíos sin precedentes, desempeñando un papel vital en momentos de suma tensión, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el programa armamentístico de Corea del Norte y el conflicto nuclear de Irán. Pero, ¿quién es Rafael Grossi, más allá de los titulares y los protocolos? Como un graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, ahora se sienta en la mesa con los líderes más importantes del planeta. En esta conversación, indagaremos no solo su papel como mediador entre naciones en asuntos nucleares, sino también en los aspectos humanistas que forjan un liderazgo sumamente destacado. Básicamente estás a cargo del organismo cuya función principal es evitar un desastre nuclear que, como ya sabemos con lo que sucedió en Chernóbil y en Fukushima, podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Y te pregunto, ¿cómo te posicionás ante semejante responsabilidad y sobre todo cómo manejas toda la presión que ya de por sí involucra semejante cargo? Las presiones son muy grandes. Los ataques son muchos y son muchas veces personales, muy fuertes, muy desagradables. Pero yo creo que lo que a mí, por lo menos, lo que me anima mucho constantemente es saber que la misión que uno está cumpliendo es una misión que tiene una gran importancia en el mundo. Es eso lo que en el fondo te anima, saber que lo que vos haces realmente hace una diferencia. Y hace una diferencia muchas veces decisiva. Porque si nosotros no estuviésemos actuando donde estamos actuando, probablemente pasarían cosas muy negativas. Vos también tenés la responsabilidad de proteger a tus inspectores. Y cuando ellos fueron a Irán para inspeccionar, como que pasaron por fueron objetos de un tratamiento algo incorrecto, por un hostigamiento. Sí. ¿Y vos cómo hiciste como líder para que se normalizara esta situación? Eso lo hablé directamente con el presidente de ese país, haciéndole saber que si bien yo no tengo ninguna fuerza material detrás mío, que en el sentido de que el tratamiento de los inspectores debía ser correctísimo. Los inspectores son sagrados, no se los toca, no se los molesta, tienen que hacer su función. Hice saber muy claramente que yo tomaría todas las medidas necesarias y que estaría en todos lados informando sobre esto y que lo haría muy público, de haber algún tipo de acción de esta naturaleza, quedando el país que lo hiciera expuesto en su incorrección. Y por suerte eso se pudo corregir. Pero lo mismo pasa ahora en Ucrania, porque nosotros en Ucrania y en el territorio ocupado por los rusos, nosotros tenemos que pasar la línea de frente. Yo lo he hecho personalmente 3 veces y esto es un pasaje muy peligroso en el cual hay que negociar un cese del fuego con ambas partes, que generalmente se da por un lapso muy determinado, muy acotado. Entonces, siempre que pasamos, tenemos que estar seguros de que podemos ir a la central, hacer todo lo que tenemos que hacer y volver antes que termine el lapso se llama de silencio. Y si llegas tarde, bueno, un pelotón puede estar ya envuelto en una escaramuza o en un intercambio de fuego con el enemigo y podés correr riesgo de vida. De hecho, la primera vez que pasamos estuvimos bajo fuego durante casi 3 minutos. O sea que son circunstancias en las cuales tenés que estar preparada para asumir ciertos riesgos, ¿no? ¿Cómo hiciste para mantener la calma en tu equipo? Bueno, allí llegamos a un punto donde el jefe de seguridad paró el auto porque se escuchaba el tableteo de las ametralladoras cada vez más cerca. Vino a mi auto, me dijo, bueno, acá usted decide. ¿Seguimos o volvemos? Entonces, yo hablé con mi equipo, fue una conversación muy emotiva,
donde les dije que yo entendía que hasta ahí habíamos llegado y que nuestra misión nos exigía seguir. Que si había alguien que quería volver, que no había ningún problema, pero que yo iba a seguir personalmente y que lo liberaba a todo el mundo de la responsabilidad de venir conmigo. Y bueno, tuve una respuesta muy bonita, muy linda de todo el equipo, que dijeron, no, DG, vamos con usted hasta donde sea. Y pasamos. Entonces cuando arrancamos de vuelta con los vehículos, empezaron a dispararnos, pero eso cesó a los 2 minutos y después ya nunca más nos pasó. Creo que fue como una prueba, ¿viste? ¿Cuál describirías que es la situación más tensa que viviste como director general? Decidir pasar bajo fuego con mis colegas, o sea, sentirme responsable de su vida, tomar una decisión como líder que conciliara mi sentido del deber con la responsabilidad que tengo por un grupo de gente que no necesariamente quiere asumirla, ¿verdad? O debe asumirla. Mostré con el ejemplo que yo era el primero en ir. Es lo que tiene que hacer un líder, no decir animémonos y vayan, sino vamos, yo voy primero y después pueden venir los inspectores. Entonces, ese fue el momento más tenso, te diría, más peligroso. Después momentos tensos tengo todo el tiempo porque las temáticas son así. Y como líder de la Agencia Nuclear de la ONU, ¿cómo hiciste para poner sobre la mesa y hacerle entender a Putin que hay que defender esta central nuclear que no es ni más ni nada menos que la más grande de Europa? Y, o sea, ¿cómo hiciste para hacerle entender que defender sus intereses nacionales no implique utilizar como objetivo militar legítimo a esta central nuclear? Bueno, vos lo estás poniendo en términos muy correctos. De eso se trataba. De que él, y también mutatis mutandis, ¿no?, con el presidente Zelensky, que ellos comprendieran que atacar una central nuclear tiene consecuencias transnacionales, transgeneracionales inclusive, pero lo que ha sido muy funcional es tener una gran simpleza, franqueza en lo que se dice. Y como diríamos también en nuestro país, no andar con vueltas. De hecho, ambos, tanto Putin como Zelensky, han aceptado trabajar conmigo. Son discusiones que a veces tienen momentos tensos, como podrás imaginar, porque hay momentos de desacuerdo, y ese desacuerdo tiene que ser expresado en términos que no hagan que la conversación termine, porque la conversación tiene que continuar. Y eso es algo que a mí a veces me cuesta más explicarle a otros líderes que a estos dos líderes, porque muchas veces los líderes de otras potencias esperarían una censura mía, una crítica mía más clara, y yo lo que siempre les explico a todos ellos es que yo, después de hacer esa crítica, tengo que volver a hablar con esa persona, y para yo ser útil a mi misión tengo que mantener ese delicadísimo equilibrio. Tengo un corazón y sé dónde está ese corazón, y sé dónde están mis principios, que no sacrifico, pero eso no implica desplegarlos en cada momento, en cada ocasión, y como te digo, implica una clara visión estratégica y táctica. ¿Me podrías decir, de todos estos líderes, cuál fue el que más te impresionó hasta ahora, ya sea desde el lado positivo o negativo? Nombraría obviamente al Papa Francisco. Con él estuve 2 veces y para mí fue muy importante porque si bien mi organismo es un organismo que no es religioso, para mí como individuo la visión del Papa es algo que me dio mucha tranquilidad, que me ayudó a comprender algunos problemas. Creo que hay una idea de trascendencia, al sentido de que tu trabajo va más allá de lo cotidiano y que tiene un sentido más profundo. Vos estuviste en la Oficina de Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme, donde te formaste como diplomático, bueno, bajo la mentoría de Adolfo Saracho, quien fue defensor de los derechos humanos y, bueno, impulsor de las mejores políticas de desarrollo nuclear que tuvo Argentina. ¿Y qué cosas de las que te enseñó Adolfo le estarías agradecido, pero sobre todo qué cosas te ayudaron a ser un buen líder? Muchas me enseñó, pero lo que te puedo decir es una que fue un sentido de visión de cuál es el objetivo
y de llegar a ese objetivo siempre con una metodología limpia, con una metodología transparente. También en ser generoso. Eso fue muy importante para mí, porque muchas veces en la Cancillería y en los lugares, las grandes burocracias, hay mucha mezquindad, y él nos enseñó con su ejemplo a jugar en equipo, a compartir la información, a saber que si al compañero le iba bien, nos iba bien a todos. Eso para mí me marcó muchísimo en la vida y me enseñó mucho a tratar de generar equipo y a buscar siempre gente que me acompañara en lo que yo iba a hacer y de manera generosa, dejando brillar a la gente, dejando tener a la gente el espacio para también sentirse empoderada y ser parte del proceso. Hay un espacio que es el mío, que por supuesto lo tengo en general, pero a mí me encanta promover gente, sobre todo jóvenes, sobre todo mujeres, darles espacio, mostrar que todo es posible, que en todos los lugares se puede ejercer el liderazgo. Porque nuestro pasaje en todo esto es efímero. Yo sé que yo voy a desaparecer y sería bueno que alguien se acuerde de mí en un momento como yo me acuerdo de Adolfo. El doctor Alejandro Sodero, investigador UCA-CONICET, profundizó acerca de su trabajo de investigación sobre la pérdida de audición por envejecimiento. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, contanos un poco, antes de centrarnos en el proyecto, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy esencialmente investigador. Luego de culminados mis estudios universitarios de bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba, realicé un doctorado y en ese doctorado ya adquirí pasión por el estudio del cerebro. Y haciendo investigación básica, fui a lo largo de los años adquiriendo experiencia en el estudio de distintas, o mejor dicho, de las alteraciones celulares y moleculares que acompañan a distintas patologías del cerebro. Así como también entender cómo funciona el cerebro en condiciones fisiológicas normales. En una etapa como investigador en el exterior, trabajando en Bélgica principalmente y también luego un tiempo en Estados Unidos, adquirí especial experiencia en estudiar los mecanismos que se gatillan con el envejecimiento del cerebro, que a su vez luego promueven distintas patologías cerebrales que aún al día de hoy se desconocen sus causas, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson y otros tipos de demencia no Alzheimer, por ejemplo. A ver, me abriste un montón de puertas y quiero tratarlas todas. La primera que te quiero preguntar es, ¿cuánto se sabe del cerebro hoy en día? Del cerebro conocemos muy poco. Si uno, por ejemplo, agarra un texto de fisiología humana que se usa en la carrera de medicina, quizás sea el capítulo del cerebro el que más incógnitas tiene aún al día de hoy. Es por eso que la investigación en neurociencias está siendo tan efervescente en los últimos años en todo el mundo. Y la verdad conocemos muy poco y pasa por justamente conocer el cerebro en situaciones fisiológicas. Eso es lo que abre puertas luego a estudiar cómo se altera en distintas patologías que son mucho más complejas aún que el funcionamiento normal. Según me he informado, conocemos poco, pero también tengo entendido que se avanzó mucho en estos últimos años, ¿no? Sí, se avanzó mucho, hubo grandes proyectos internacionales para tratar de dilucidar las conexiones, digamos, más grandes que tiene el cerebro y cómo se interrelacionan las distintas, porque uno cuando piensa en el cerebro a veces piensa como un todo, y el cerebro tiene áreas que se interrelacionan y esas áreas se conectan y desconectan dependiendo de la función que quiere ejercer el ser humano, digamos.
Entonces, en eso se ha avanzado mucho, ha contribuido mucho la tecnología, sobre todo el desarrollo de modernas microscopías para poder observar las neuronas, y acá aprovecho para decir que a pesar de que es la célula más famosa del cerebro, existen otras células que van adquiriendo relevancia porque se va conociendo su función, tales como los astrocitos, las células microgliales, que son menos conocidas, y también desempeñan funciones en la fisiología y en la patología. ¿Crees que en algún momento de la historia, de los procesos, se va a terminar de conocer la mayor parte del funcionamiento del cerebro o no? Eso es muy complejo. Lo que se ha intentado últimamente es, a través de algoritmos o realizar estudios para tratar de delinear cómo son las conectividades del cerebro. Y esos programas se han encontrado con el siguiente punto conflictivo, que es que se genera mucha información, pero luego no existe la potencia en las computadoras para procesar semejante cantidad de información y llegar a conclusiones. Porque recién mencionaste enfermedades que están muy vinculadas, ¿no? con Sí. el cerebro, el Alzheimer, el deterioro cognitivo también es otra. Y si bien por lo que uno lee y se informa hay avances, ¿no? Pero todavía falta un camino largo por recorrer. Falta un camino largo, como bien decís, y es principalmente, son enfermedades tan complejas que el foco hoy en día está puesto en la etapa presintomática de la patología, tratar de entender algo que está ocurriendo muchas décadas antes de que ese cerebro empiece a tener depósitos extracelulares, que es cuando empieza a deteriorarse seriamente la función en el ser humano. Vamos a la otra puerta que abriste. Dijiste, siempre me gustó investigar, ¿no? ¿Cuándo Sí. se te despertó de esa llama de la investigación? Y esa llamada a la investigación quizás haya estado ahí latente, pero principalmente fue, yo creo que fue principalmente en mi universidad, donde yo estudié bioquímica. Tenía un fuerte componente de profesores que realizaban investigación, o sea, los mismos profesores que nos daban clases estaban inmersos ahí y contactaban con nosotros todo el tiempo. Y luego la pregunta sería ¿por qué neurociencia? Quizás eso ya sea más casual, porque en aquella época cuando yo empecé a hacer investigación en Córdoba había una oferta de temas limitadas, mucho más limitados quizás que los que se desarrollan al día de hoy, donde la investigación básica está mucho más expandida. Pero ese fue mi contacto, quizás el hecho de estar rodeado de profesores y otros colegas que iban terminando la carrera y contaban sus experiencias en investigación, porque en aquella época no había mucha información disponible, tipo lo que existe hoy en día, videos, redes, etc. Está bueno compartir testimonio. Han venido investigadores a nuestro espacio y cada uno tiene su motivo, su llama, por qué se encendió, ¿no? Y nos van contando también su día a día. ¿Cómo es tu día a día investigando? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿qué hace un investigador? ¿Qué trabaja full time a eso? ¿Tiene otras cuestiones? ¿Se interioriza y lo que va, no sé, da clases y después eso lo aplica en su paper? ¿Cómo es? Normalmente, o sea, el día a día es bastante partido entre lo que es, digamos, la función de investigación en sí misma y la función académica. O sea, yo, por ejemplo, como profesor dicto clases los martes y los viernes, luego tengo la actividad docente posterior a dar clases, etcétera, etcétera, los compromisos por temas con la facultad y el resto del tiempo en el laboratorio. Trabajo yo mismo al día de hoy, también dirijo un estudiante de doctorado, otro estudiante de pregrado, y bueno, en ese
día a día, digamos, acá el investigador en Argentina cumple funciones varias, digamos, que van desde lo administrativo a lo meramente investigación y también procesos más complejos posteriores a las investigaciones, que son el tratar de difundir los datos, de publicarlos bien, de hacerlos llegar a distintos entornos para que se difundan y a su vez eso luego permita obtener financiamiento para mantener las líneas de investigación. ¿Qué consejo le puede dar a ese estudiante que dice, uy, pará, a mí me gustaría investigar, ¿por dónde empiezo? Tiene que comenzar por, quizás uno de los aspectos es bueno que lo decida en el transcurso de su carrera universitaria, y una de las cosas que le aconsejaría es que al máximo en esa carrera universitaria, el máximo de lo posible, trate de mantener un buen promedio de su carrera para luego poder aspirar a becas, que son las que permiten la interacción, puede trabajar en otros laboratorios, luego retornar, etc. Empieza, o sea, la forma clásica, digamos, se basa en los antecedentes académicos, y cuando uno quiere empezar luego de la carrera universitaria, normalmente en todos lados se fijan en el promedio de ese estudiante. Luego, en el día a día, ya es cuestión de ensayo y error. Tiene que descubrir si va a ser, por ejemplo, hablo de mi rama, investigación en área biomédica, si querrá investigar en neurociencias o en el hígado o en el riñón o en lo que le guste. Y eso ya lo va a ir conociendo a través del trabajo de distintos colegas investigadores. Hablaste recién que estás trabajando en el laboratorio. Contanos un poco en qué proyecto estás trabajando, que me interesa mucho porque yo escucho menos de un oído, producto de las transmisiones deportivas, y me parece que eso es irreversible, salvo que vos me des una solución distinta. Nosotros apuntamos mucho a la investigación en envejecimiento. ¿Por qué? Porque envejecimiento cerebral, porque bueno, estamos convencidos, y es parte de una serie de líneas de pensamiento internacional, digamos, que mucho de las pequeñas alteraciones que va acumulando el cerebro a lo largo del tiempo, luego se manifiestan en alguna patología, que quizás para una persona pueda ser un déficit de audición, para otra pueda ser un déficit de memoria, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando van apareciendo todas las variantes fisiopatológicas de la neurociencia. Ahora, nosotros, en este tema en particular de la audición, esto surgió un proyecto colaborativo, y me tengo que remontar a la época del primer año de pandemia, cuando por cuestiones de índole práctica y las restricciones que había legales, no se podía realizar cierto tipo de interacciones, se empezaron a realizar otras interacciones para generar ideas nuevas y proyectos nuevos. Y en esa época fue que fui invitado a colaborar con otros dos investigadores que ya habían arrancado con un proyecto de deterioro de la audición y el envejecimiento, y bueno, eso fue lo que llevó al trabajo de envejecimiento. ¿Y a qué conclusión se llegaron? Bueno, en ese momento nosotros, yo tenía un colaborador en la ciudad de Córdoba y la otra colaboradora aquí en la Facultad de Medicina de la UBA, más cerca. Entonces teníamos que hacer una logística de reuniones y de desarrollo de los experimentos, algunos en un lado, otros en otro, para luego poder converger. Y fue un desafío interesante que rindió frutos, rindió muy buenos frutos. Quizás por encima de lo esperado y comparado con lo que cada uno de estos investigadores hace independientemente, porque cada uno tenemos líneas adicionales relacionadas con el envejecimiento, con la audición, etc. Y a modo de resumen, porque viste que hay una frase que el tiempo en la tele es tirano, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles fueron esos frutos o resultados en cuanto al envejecimiento y la sordera?
Bueno, particularmente nosotros identificamos que primero establecimos un modelo que encontramos un deterioro en ratón, porque nosotros trabajamos con ratones experimentales, y en esos ratoncitos encontramos que había un defecto que le inducía un déficit de audición al ratón. Identificamos ese cambio molecular. Luego, lo que tratamos de hacer fue revertir esa audición deteriorada. Y usamos, porque nosotros hipotetizamos que en esto tenía que ver una pérdida o una baja en los niveles de colesterol, que nosotros sabemos que ocurre en algunas estructuras del cerebro relacionadas con la memoria, como el hipocampo y la corteza, pero acá pudimos corroborar que también ocurría en el oído interno, en estos ratoncitos. Entonces, luego, buscamos revertir eso con unos compuestos que se llaman fitoesteroles, que tienen una estructura química similar al colesterol. Curiosamente, los fitoesteroles son compuestos de venta libre que están al día de hoy en las farmacias. A veces están combinados con otros compuestos, como vitaminas, por ejemplo, y a nosotros nos dio resultado. No logramos revertir todo el deterioro de la audición, pero una porción importante de ese deterioro de la audición. Y ese tipo de deterioro de la audición que nosotros identificamos por el tipo de célula involucrada, está relacionado, si se quiere, clínicamente, con el deterioro que tienen las personas que usan audífonos para estudiar. Eventualmente esta droga puede ser, esta droga que repito es de uso libre, no es difícil de conseguir, podría ser un refuerzo para las personas que escuchan ayudadas por audífonos, por ejemplo. Alejandro, la verdad que es muy interesante, muchas gracias por tu testimonio y fuiste muy claro con los conceptos y bueno, ojalá que el proyecto siga rindiendo sus frutos, siga teniendo esas mejoras que vos mencionás y bueno, éxitos con seguir investigando esa parte de nuestro cuerpo humano que tiene muchos interrogantes y que se va avanzando día a día. Muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima.